Puedo ayudar si me das un poco de agua. Fueron las palabras que un niño de 10 años le dijo a un millonario arrogante cuando su auto de lujo se descompuso en el desierto. El hombre rico se burló del niño sucio y lo humilló cruelmente. Pero lo que pasó después cambió su vida para siempre y le enseñó una lección que nunca olvidaría. Esta historia te va a tocar el alma y te recordará que la bondad a veces viene de donde menos la esperamos. Si quieres ver cómo un acto de humildad transforma vidas, dale like y síguenos para más historias que restauran la fe en la humanidad. El sol del mediodía caía implacable sobre la carretera que conectaba la Ciudad de México con Guadalajara. Ricardo Salinas conducía su Mercedes-Benz último modelo por la autopista, hablando por teléfono con uno de sus gerentes sobre una adquisición de terrenos que podría hacerlo aún más rico de lo que ya era. No me importa si tienen que desalojar a esas familias, decía al teléfono mientras ajustaba el aire acondicionado a máxima potencia. Necesitamos ese terreno para el nuevo centro comercial. Que les ofrezcan el mínimo legal y punto. Ricardo tenía 52 años y era el dueño de una cadena de centros comerciales que se extendía por todo México. Había nacido en una familia de clase media, pero a través de decisiones empresariales despiadadas y una total falta de escrúpulos, había construido un imperio inmobiliario que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país. Su éxito había venido con un precio. Ricardo había perdido completamente la capacidad de empatizar con otros seres humanos. Veía a las personas como obstáculos para remover o recursos para explotar. Sus propios empleados le tenían miedo. Sus socios empresariales lo respetaban pero no lo querían, y no tenía amigos reales, solo conocidos que toleraban su arrogancia porque tenía dinero. Ricardo había divorciado a su esposa 5 años atrás, no porque hubiera problemas en el matrimonio, sino porque ella había comenzado a cuestionar sus métodos empresariales. «Te estás convirtiendo en un monstruo», le había dicho Carmen durante su última pelea. «El dinero te está comiendo el alma. El alma no paga las cuentas». Había sido su respuesta fría. Sus 2 hijos, ahora adultos, mantenían contacto mínimo con él. Recibían dinero mensualmente, pero raramente lo visitaban o lo llamaban. Ricardo se decía a sí mismo que no le importaba. Las relaciones familiares eran complicaciones innecesarias que distraían del verdadero propósito en la vida: acumular riqueza y poder. Ese día viajaba hacia Guadalajara para finalizar la compra de un terreno donde familias de bajos recursos habían vivido durante generaciones. Había logrado que el gobierno local declarara el área como zona de desarrollo urbano, lo que le permitiría desalojar a los residentes y construir otro de sus centros comerciales de lujo. «Van a ganar dinero con esto», había dicho en la reunión municipal la semana anterior, refiriéndose a los sobornos que había distribuido generosamente. «Y yo voy a ganar mucho más». El viaje había estado transcurriendo sin problemas hasta que a unos 50 kilómetros de su destino, el motor de su Mercedes comenzó a hacer ruidos extraños. El auto había estado funcionando perfectamente esa mañana, pero ahora emitía sonidos que claramente indicaban un problema serio. «No puede ser», murmuró Ricardo mientras el auto comenzaba a perder potencia. El aire acondicionado se apagó. El volante se puso difícil de manejar y finalmente el motor se detuvo completamente. Ricardo logró llevar el auto al lado de la carretera antes de que se detuviera completamente. Se bajó y abrió el capó, pero inmediatamente se sintió abrumado por el calor del desierto mexicano. Estaba acostumbrado a moverse de un ambiente con aire acondicionado a otro, nunca expuesto directamente a los elementos. El sol era brutal. En menos de 5 minutos su camisa de seda italiana estaba empapada de sudor. El asfalto irradiaba calor como un horno y no había una sola sombra visible en kilómetros. Ricardo sacó su teléfono celular para llamar a su asistente, pero descubrió que no tenía señal. La carretera pasaba por una zona montañosa donde las torres de comunicación eran escasas. Miró hacia ambos lados de la autopista, esperando ver tráfico, pero la carretera estaba extrañamente vacía. «Perfecto», gruñó, comenzando a sentir los primeros síntomas de deshidratación. Había bebido 3 tazas de café esa mañana, pero no había tomado agua, y ahora su cuerpo comenzaba a reclamar líquidos urgentemente. Caminó hasta la parte trasera de su auto para buscar agua en el maletero, pero se dio cuenta de que nunca cargaba suministros de emergencia. ¿Para qué? Su auto era nuevo, confiable, y siempre viajaba por rutas bien transitadas. Nunca había considerado la posibilidad de quedar varado. El calor se intensificaba por minutos. Ricardo se quitó su saco de marca y se aflojó la corbata, pero no servía de mucho. Podía sentir cómo el sol le quemaba la piel a través de su camisa y su boca se volvía cada vez más seca. Después de 30 minutos bajo el sol implacable, Ricardo comenzó a entrar en pánico. No había visto ni un solo auto pasar, su teléfono seguía sin señal.
y comenzaba a sentir mareos por la deshidratación. Fue entonces cuando vio una figura pequeña acercándose por la carretera. Al principio pensó que era un espejismo causado por el calor, pero gradualmente se dio cuenta de que era una persona real. Un niño de unos 10 años caminando por el borde de la autopista. El niño era obviamente pobre. Vestía pantalones de mezclilla remendados varias veces, una camiseta blanca que una vez había sido blanca pero ahora era más bien gris, y zapatos de tenis tan gastados que apenas tenían suelas. Su cabello negro estaba despeinado y polvoriento, y cargaba una mochila de tela que parecía contener todas sus posesiones. Pero lo más notable sobre el niño era su expresión. A pesar de su pobreza obvia, tenía una sonrisa amable y ojos brillantes llenos de inteligencia y bondad. El niño se acercó al auto de Ricardo con curiosidad pero sin timidez. «Buenos días, señor», dijo cortésmente. ¿Se le descompuso el auto? Ricardo miró al niño con una mezcla de alivio y desprecio. Por un lado, era la primera persona que había visto en una hora. Por otro lado, era claramente un niño de la calle sin recursos que probablemente no podría ayudar en nada. «Sí, se descompuso», respondió Ricardo secamente. «¿Hay algún pueblo cerca? ¿Algún lugar donde pueda conseguir ayuda?» «Sí, señor», respondió el niño con entusiasmo. «Hay un pueblo a unos 5 kilómetros por ese camino», señaló hacia una pequeña vereda que se desviaba de la autopista. «Mi abuela vive ahí. Ella sabe mucho de autos. Mi abuelo era mecánico». Ricardo miró hacia donde señalaba el niño. No podía ver ningún pueblo, solo más desierto y montañas. ¿5 kilómetros caminando bajo este sol? Y preguntó incrédulo. «Imposible. Yo camino esa distancia todos los días», dijo el niño alegremente. «No es tan malo si sabes cómo hacerlo». Ricardo se sintió irritado por el optimismo del niño. Aquí estaba él, un hombre importante con problemas serios, y este niño sucio le hablaba como si caminar 5 kilómetros en el desierto fuera algo normal. «Mira, niño», dijo Ricardo con condescendencia, «necesito ayuda real. Necesito que alguien llame a una grúa que contacte a mi oficina. ¿Entiendes? No necesito consejos de supervivencia en el desierto». El niño no se ofendió por el tono despectivo de Ricardo. En cambio, su expresión se volvió más seria y pensativa. «Entiendo, señor. Pero ahora mismo lo más importante es que no se deshidrate. Parece que ha estado aquí mucho tiempo». Era verdad. Ricardo había estado bajo el sol durante casi una hora y podía sentir los efectos del calor extremo en su cuerpo. Su cabeza le dolía, se sentía mareado y su boca estaba completamente seca. «En el pueblo hay un teléfono», continuó el niño. «Y mi abuela tiene herramientas. Tal vez pueda arreglar su auto o al menos ayudarlo hasta que llegue la grúa». «¿Tu abuela?», se burló Ricardo. «¿Una anciana del pueblo va para arreglar un Mercedes-Benz alemán de último modelo?» «No lo sé», admitió el niño honestamente, «pero ha arreglado muchos autos. Y aunque no pueda arreglarlo, al menos puede darle agua y sombra mientras esperamos ayuda». Ricardo consideró sus opciones. Podía quedarse junto a su auto esperando que pasara otro vehículo, pero no había visto ninguno en la última hora. Podía tratar de caminar 5 kilómetros solo, pero ya se sentía débil por el calor. O podía seguir a este niño sucio hacia un pueblo que tal vez ni siquiera existía. «¿Y qué ganas tú ayudándome?», preguntó Ricardo suspicazmente. «¿Cuánto dinero quieres?». El niño lo miró con sorpresa genuina. «No quiero dinero, señor. Solo quiero ayudar». «Nadie ayuda gratis», insistió Ricardo. «Todo el mundo quiere algo. ¿Qué es lo que realmente quieres?». El niño pensó por un momento como si fuera la primera vez que alguien le preguntaba qué quería a cambio de ayudar. «Bueno», dijo finalmente, «si no es mucho pedir, ¿podría darme un poco de agua? Caminar bajo el sol da mucha sed». La petición era tan simple, tan humilde, que tomó a Ricardo completamente por sorpresa. Este niño estaba ofreciendo caminar 5 kilómetros para ayudarlo, y lo único que pedía a cambio era agua. «¿Agua?», repitió Ricardo incrédulo. «¿Eso es todo lo que quieres?». «Sí, señor. No he tomado agua desde esta mañana temprano. Y caminar tanto da sed». Ricardo se dio cuenta de que había estado tan concentrado en sus propios problemas que no había considerado que este niño también estaba sufriendo bajo el mismo sol brutal. Pero en lugar de despertar compasión en él, la petición lo molestó. «Ni siquiera tengo agua», espetó Ricardo. «¿Crees que si tuviera agua te estaría pidiendo ayuda a ti?». «Ah», dijo el niño, claramente decepcionado pero tratando de no mostrarlo. «No se preocupe, señor. Puedo aguantar». «Por supuesto que puedes aguantar», dijo Ricardo con sarcasmo. «Probablemente estás acostumbrado. Los niños como tú están acostumbrados a no tener nada». Las palabras salieron de la boca de Ricardo antes de que pudiera detenerlas, pero una vez dichas, no sintió remordimiento. Era la verdad, ¿no? Este niño era pobre. Probablemente había crecido sin lujos, sin comodidades. Un poco de sed no lo iba a matar.
El niño permaneció callado por un momento, y Ricardo pudo ver que sus palabras lo habían lastimado. Pero cuando el niño habló de nuevo, su voz seguía siendo amable. «Tiene razón, señor. Estoy acostumbrado. Pero eso no significa que no duela». La respuesta madura del niño molestó aún más a Ricardo. No quería lecciones de vida de un niño de la calle. «Mira», dijo Ricardo bruscamente, «si realmente puedes conseguir ayuda, adelante. Pero no me vengas con cuentos sobre tu abuela mecánica. Y no esperes que sienta lástima por ti solo porque tienes sed. Todos tenemos problemas». El niño asintió lentamente. «Entiendo, señor. Voy a buscar ayuda». «¿Y cómo sé que vas a regresar?», demandó Ricardo. «¿Cómo sé que no vas a desaparecer y dejarme aquí?». «Porque dije que iba a ayudar», respondió el niño simplemente. «Y siempre cumplo mi palabra». Ricardo se rió amargamente. La palabra de un niño de la calle. ¡Qué tranquilizador! Por primera vez el niño mostró una chispa de enojo en sus ojos. «Puede que sea pobre, señor, pero no soy mentiroso». «Todos los pobres mienten», declaró Ricardo. «Es la única manera que conocen de sobrevivir». El niño lo miró fijamente por un momento largo. Ricardo pudo ver que estaba luchando entre su deseo de ayudar y su orgullo herido por los insultos constantes. Finalmente, el niño habló con una voz más fría que antes. «Voy a conseguir ayuda porque es lo correcto, no porque usted lo merezca». Sin decir más, el niño se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la vereda que conducía al pueblo invisible. Ricardo lo vio alejarse, su pequeña figura gradualmente volviéndose más pequeña contra el paisaje desolado. Mientras el niño desaparecía en la distancia, Ricardo se sintió aliviado de estar solo otra vez. No tenía que fingir cortesía con un niño sucio. No tenía que pretender que le importaba. Podía concentrarse en sus propios problemas. Pero a medida que pasaban los minutos y el calor se intensificaba, Ricardo comenzó a preguntarse si había cometido un error. ¿Y si el niño realmente no regresaba? ¿Y si había sido su única oportunidad de conseguir ayuda? Por primera vez en horas, Ricardo se sintió verdaderamente solo y vulnerable. Y por primera vez en años comenzó a preguntarse si su manera de tratar a las personas podría tener consecuencias que no había considerado. ¿Regresará el niño humillado a ayudar al hombre que lo trató tan mal? ¿Qué lección está a punto de aprender Ricardo sobre la verdadera naturaleza de la bondad humana? Dale like si quieres descubrir cómo esta historia cambia a un hombre arrogante para siempre. 2 horas habían pasado desde que el niño se había alejado por la vereda polvorosa, y Ricardo estaba comenzando a experimentar los efectos severos de la deshidratación. Su camisa estaba completamente empapada, tenía dolor de cabeza pulsante y había comenzado a sentir náuseas. Había tratado de buscar sombra bajo su auto, pero el metal se había calentado tanto por el sol que irradiaba más calor del que bloqueaba. «Maldito niño», murmuró Ricardo por 10ª vez, aunque ya no estaba seguro si estaba maldiciéndolo por no regresar o por no haberle dado agua antes de irse. Ricardo había comenzado a caminar hacia la vereda que el niño había tomado 3 veces. Pero cada vez se había detenido después de unos pocos pasos. El sol del mediodía era despiadado, y sin agua sabía que no sobreviviría una caminata de 5 kilómetros. Su única opción era esperar y confiar en que el niño cumpliera su palabra. La ironía no se le escapaba. Ricardo Salinas, un hombre que controlaba millones de pesos y cientos de empleados, estaba completamente dependiente de un niño pobre cuya confianza había traicionado con cada palabra que había salido de su boca. A medida que el tiempo pasaba, Ricardo comenzó a pensar en el niño de manera diferente. Había algo en sus ojos, una madurez que no correspondía con su edad, una dignidad que había mantenido incluso cuando Ricardo lo había insultado. El niño había mostrado más clase en 5 minutos que Ricardo en 5 décadas. «Tenía razón», murmuró Ricardo al aire ardiente. «Puede que sea pobre, pero no es mentiroso». Fue entonces cuando vio polvo levantándose en el horizonte, viniendo de la dirección donde el niño había desaparecido. Al principio pensó que era otro espejismo, pero gradualmente pudo distinguir figuras moviéndose hacia él. El niño regresaba, pero no venía solo. Con él caminaba una mujer mayor, de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño y vestida con un vestido de algodón simple pero limpio. Llevaba una canasta en una mano y una caja de herramientas en la otra. Detrás de ellos venía un hombre joven, tal vez de 20 años, cargando un bidón de agua de 5 galones. Pero lo que más impresionó a Ricardo fue la expresión del niño. A pesar de cómo lo había tratado, el niño regresaba con una sonrisa de alivio genuino al ver que Ricardo seguía ahí. «Señor», gritó el niño cuando estaban lo suficientemente cerca como para ser escuchados. «Traje ayuda». La mujer mayor llegó primero hasta donde estaba Ricardo. Sin decir una palabra, abrió su canasta y sacó una botella de agua fresca. «Tome», dijo con voz gentil pero autoritaria. «Tome pequeños sorbos. No beba muy rápido o va a vomitar»,
Ricardo tomó la botella con manos temblorosas. El agua estaba increíblemente fresca y tenía un sabor a vida que nunca había experimentado antes. Siguió las instrucciones de la mujer, tomando pequeños sorbos mientras sentía como su cuerpo agradecía desesperadamente cada gota. Gracias, logró decir entre sorbos. Soy Rosa, se presentó la mujer. Y él es mi nieto, Miguel. Me contó que su auto se descompuso. Ricardo miró al niño. Miguel, con nueva comprensión. No solo había regresado como había prometido, sino que había caminado 5 kilómetros bajo el sol brutal. Había convencido a su abuela de que viniera a ayudar a un extraño que lo había tratado terriblemente, y había regresado caminando otros 5 kilómetros. ¿Cómo sabía que iba a regresar? Le preguntó Ricardo a Miguel. Porque dije que lo iban a hacer, respondió Miguel simplemente. Y porque nadie merece estar solo cuando necesita ayuda. La respuesta golpeó a Ricardo como una cachetada. Este niño había mostrado más integridad en 3 horas que Ricardo en años de negocios. Rosa se había acercado al auto y había abierto el capó. Con movimientos seguros y conocedores comenzó a examinar el motor. ¿Cuándo fue la última vez que cambió el radiador? Preguntó sin levantar la vista. No lo sé, admitió Ricardo. Mi mecánico se encarga de eso. Rosa asintió y siguió examinando. La manguera del radiador se reventó. Por eso se sobrecalentó el motor. Pudo haber sido mucho peor si hubiera seguido manejando. ¿Puede arreglarlo? Preguntó Ricardo, sorprendido por el conocimiento técnico de la anciana. Puedo poner una manguera temporal, respondió Rosa. No va a durar mucho, pero lo llevará hasta el pueblo más cercano donde pueden hacer una reparación permanente. Mientras Rosa trabajaba en el auto, el joven que había venido con ellos se presentó como Carlos, el hermano mayor de Miguel, llenó el radiador con agua del bidón que había cargado. ¿Cómo supieron traer exactamente lo que necesitaba?, preguntó Ricardo. Miguel nos contó los síntomas, explicó Carlos. El ruido que describió, el humo, la manera como se detuvo el motor. Abuela Rosa ha reparado tantos autos que puede diagnosticar el problema solo escuchando la descripción. Ricardo observó a Rosa trabajar. Sus manos eran hábiles y seguras, y claramente sabía exactamente lo que estaba haciendo. En 20 minutos había reemplazado la manguera rota con una temporal y había rellenado el radiador. «Listo», anunció Rosa, limpiándose las manos con un trapo. «Debería llevarlo hasta Guadalajara, pero conduzca lentamente y pare cada hora para revisar el radiador. ¿Cuánto le debo?», preguntó Ricardo sacando su billetera. Rosa negó con la cabeza. «No me debe nada. Solo ayudamos. Pero ustedes caminaron 10 kilómetros bajo el sol. Trajeron herramientas, materiales, y usted necesitaba ayuda», interrumpió Rosa. «Esa es razón suficiente». Ricardo miró a Miguel, que había estado callado durante toda la reparación. El niño se veía cansado y sediento, pero no había pedido agua ni se había quejado una sola vez. «Miguel», dijo Ricardo, «¿puedo hablar contigo un momento?». Miguel se acercó cautelosamente. Ricardo se arrodilló para estar a la altura del niño. «Quiero disculparme», dijo Ricardo, y las palabras le salieron más difíciles de lo que había esperado. «Te traté mal, muy mal. No tenía derecho a hablarte así». Miguel lo miró con sorpresa. «Está bien, señor. Usted estaba asustado y tenía calor». «No, no está bien», insistió Ricardo. «Estar asustado no es excusa para ser cruel. Y estar caliente no es excusa para humillar a alguien que está tratando de ayudar». El niño consideró sus palabras seriamente. «¿Por qué me pidió perdón?». Era una pregunta directa que merecía una respuesta honesta. «Porque me di cuenta de que eres mejor persona que yo», dijo Ricardo. «Porque me avergüenza la manera como te traté. Y porque espero que puedas enseñarme a ser mejor». Miguel sonrió, y era una sonrisa sin rencor, sin condiciones. «Mi abuela dice que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos». Ricardo sintió algo que no había sentido en años: humildad genuina. Este niño de 10 años estaba siendo más maduro y sabio que un hombre de negocios de 52 años. «Miguel», dijo Ricardo, «dijiste que querías agua a cambio de ayudarme. Yo no tenía agua que darte en ese momento, pero ahora quiero darte algo más». «No necesito nada, señor», dijo Miguel rápidamente. «Por favor, déjame hacer esto», insistió Ricardo. Sacó su billetera y extrajo todos los billetes que tenía dentro, varios miles de pesos. «Quiero que tengas esto». Miguel miró el dinero con ojos grandes, pero no lo tomó. «Es mucho dinero, señor». «No es suficiente», dijo Ricardo honestamente. «No hay suficiente dinero en el mundo para pagar lo que hiciste por mí hoy». «¿Qué hice?», preguntó Miguel genuinamente confundido. «Me salvaste la vida», dijo Ricardo. «Y más que eso me enseñaste algo que había olvidado». «¿Qué?». «Que la bondad real no espera nada a cambio. Que las personas más ricas no son las que tienen más dinero, sino las que tienen más amor en sus corazones». Miguel consideró esto seriamente. «¿Puedo preguntarle algo, señor?». «Por supuesto».
¿Por qué está tan enojado todo el tiempo? La pregunta tomó a Ricardo completamente por sorpresa. ¿Cómo sabes que estoy enojado todo el tiempo? Por la manera como habla, como si todo el mundo le hubiera hecho algo malo. Mi abuela dice que la gente enojada es realmente gente triste. Ricardo sintió que se le cerraba la garganta. Este niño había visto a través de décadas de defensas en 5 minutos. Tienes razón, admitió Ricardo. Estoy enojado y triste, pero no sabía cómo parar de estarlo. ¿Por qué está triste? Era una pregunta simple con una respuesta complicada. Porque en algún lugar del camino olvidé cómo ser una buena persona. Olvidé cómo ser feliz. Olvidé que las cosas más importantes en la vida no se pueden comprar. Miguel asintió como si entendiera perfectamente. Pero puede volver a aprender, ¿verdad? ¿Tú crees? Sí, dijo Miguel con la confianza absoluta que solo tienen los niños. Mi abuela dice que nunca es demasiado tarde para ser mejor. Rosa y Carlos habían terminado de limpiar las herramientas y se acercaron a donde Ricardo y Miguel estaban hablando. ¿Todo bien?, preguntó Rosa. Sí, dijo Ricardo poniéndose de pie. Solo quería agradecer apropiadamente a Miguel por lo que hizo. Es un buen niño, dijo Rosa con orgullo. Sus padres murieron cuando tenía 5 años, en un accidente de auto. Desde entonces vive conmigo y con su hermano. Hemos tenido tiempos difíciles, pero Miguel nunca ha perdido su bondad. La información golpeó a Ricardo como un puñetazo. Este niño había perdido a sus padres, vivía en pobreza, caminaba kilómetros bajo el sol todos los días, y aún así había mantenido una capacidad de amor y compasión que Ricardo había perdido a pesar de tener todas las ventajas en la vida. Rosa, dijo Ricardo, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cómo criaron a un niño tan extraordinario? Rosa sonrió. No hicimos nada especial. Solo le enseñamos que todos somos hermanos en este mundo, que cuando alguien sufre, todos sufrimos, y que cuando ayudamos a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Y nunca se sienten amargados por su situación? ¿Por la pobreza, por las dificultades? ¿Para qué?, preguntó Rosa. La amargura no cambia las circunstancias, solo las hace más difíciles de soportar. Ricardo miró a esta familia. Una abuela viuda, 2 nietos huérfanos, viviendo en pobreza en el desierto, y se dio cuenta de que eran más ricos que él en todas las maneras que realmente importaban. Quiero hacer algo por ustedes, dijo Ricardo. Algo más que dinero. ¿Qué quiere decir?, preguntó Carlos. Quiero saber cómo viven. Quiero entender cómo mantienen tanta bondad a pesar de todo lo que han perdido. ¿Puedo visitarlos? ¿Quedarme unos días en su pueblo? Rosa, Carlos y Miguel se miraron sorprendidos. ¿Usted quiere quedarse en nuestro pueblo?, preguntó Rosa. Sí, dijo Ricardo sorprendido por su propia determinación. Si me aceptan. Quiero aprender de ustedes. No tenemos mucho que ofrecer, advirtió Rosa. No hay lujos, no hay comodidades como las que usted está acostumbrado. Eso es exactamente lo que necesito, dijo Ricardo. Necesito recordar cómo vivir simplemente, cómo encontrar felicidad en cosas pequeñas, cómo ser una buena persona. Miguel saltó de emoción. Sí, puede quedarse. Le voy a enseñar todo sobre nuestro pueblo. Ricardo sintió algo que no había sentido en décadas. Anticipación genuina por algo que no tenía que ver con dinero o poder. Pero primero, dijo Rosa prácticamente, necesita llegar a Guadalajara y cancelar sus compromisos. Un auto no espera, y nosotros tampoco nos vamos a ir a ningún lado. Ricardo asintió. Tiene razón, pero voy a regresar. Se los prometo. Sabemos que va a regresar, dijo Miguel con confianza absoluta, porque ahora sé que usted también cumple su palabra. Ricardo está a punto de emprender un viaje que transformará su alma. ¿Qué lecciones de vida aprenderá en el pueblo humilde? ¿Podrá realmente cambiar un corazón endurecido por años de avaricia? Síguenos para descubrir cómo la verdadera riqueza se encuentra en los lugares más inesperados. 3 días después, Ricardo regresó al pueblo de Miguel conduciendo un auto rentado modesto en lugar de su Mercedes. Había cancelado todos sus compromisos de negocios. Había dejado a su asistente a cargo de las operaciones urgentes y se había vestido con ropa simple, jeans, una camisa de algodón y zapatos cómodos para caminar. El pueblo era más pequeño de lo que había imaginado. Apenas unas 30 casas de adobe dispersas alrededor de una plaza central con una iglesia pequeña y una tienda general que también funcionaba como cantina. No había hoteles, no había restaurantes, no había ninguna de las comodidades que Ricardo daba por sentadas en su vida normal. Miguel lo estaba esperando en la entrada del pueblo, sentado bajo la sombra de un mezquite, claramente emocionado por el regreso de su nuevo amigo. «Señor Ricardo», gritó Miguel cuando vio el auto acercarse. Sabía que iba a regresar. Ricardo se bajó del auto y Miguel corrió hacia él. Por un momento Ricardo no supo cómo reaccionar cuando el niño lo abrazó espontáneamente.
Hacía años que no recibía un abrazo genuino de alguien que no quisiera algo de él. Por supuesto que regresé, dijo Ricardo, descubriendo que le gustaba la calidez del abrazo. Te prometí que lo haría. Mi abuela preparó comida especial, anunció Miguel. Y Carlos limpió la habitación de huéspedes. Es pequeña pero tiene una cama cómoda. Ricardo siguió a Miguel por las calles polvorosas del pueblo. Los habitantes salían de sus casas para verlo pasar. Algunos saludando tímidamente, otros simplemente observando con curiosidad al extraño bien vestido que había venido a quedarse con la familia de Rosa por la casa de... Rosa era una estructura de adobe de 2 habitaciones con un techo de tejas rojas y un pequeño patio donde crecían verduras y flores en latas recicladas. Era humilde pero impecablemente limpia y tenía una calidez que Ricardo no había sentido en su mansión de millones de pesos. Bienvenido, dijo Rosa saliendo a recibirlo. Esperamos que se sienta como en casa. Ya me siento más en casa aquí que en mi propia casa, respondió Ricardo honestamente. Carlos apareció desde detrás de la casa cargando leña para la estufa. ¿Cómo estuvo el viaje de regreso? Bien, el auto llegó sin problemas gracias a la reparación de Rosa, dijo Ricardo. Pero tengo que confesarles algo. Nunca he estado en un lugar sin lujos. No sé si sabré cómo comportarme apropiadamente. Rosa se rió gentilmente. No se preocupe. Aquí no hay manera incorrecta de comportarse mientras sea respetuoso con los demás. Esa primera noche Ricardo experimentó algo que no había vivido en décadas. Una cena familiar simple. Se sentaron alrededor de una mesa pequeña de madera, comiendo frijoles, tortillas hechas a mano y verduras del jardín de Rosa, mientras hablaban sobre cosas cotidianas, el clima, los vecinos, los planes para el día siguiente. ¿A qué se dedica usted exactamente, señor Ricardo?, preguntó Carlos durante la cena. Compro terrenos y construyo centros comerciales, respondió Ricardo. Pero por primera vez en años su trabajo le sonó vacío cuando lo describía en voz alta. ¿Le gusta su trabajo?, preguntó Miguel con la curiosidad genuina de un niño. Ricardo consideró la pregunta. ¿Le gustaba su trabajo? Pensé que sí, dijo finalmente. Pero últimamente me pregunto si estoy construyendo cosas que realmente necesita la gente. ¿Qué tipo de cosas necesita la gente?, continuó Miguel. Casas, dijo Rosa prácticamente. Escuelas, hospitales, lugares donde las familias puedan estar juntas. Yo construyo lugares donde la gente gasta dinero, admitió Ricardo. No estoy seguro de que eso sea lo mismo que construir lo que necesitan. Después de la cena, Miguel le dio a Ricardo un tour del pueblo. Era un tour que no habría durado ni 5 minutos en auto, pero caminando y deteniéndose para que Miguel le presentara a los vecinos tomó más de 1 hora. Esta es la casa de doña Carmen, explicó Miguel, señalando hacia una casa pequeña con un jardín exuberante. Ella sabe más sobre plantas que nadie. Cuando alguien se enferma, ella hace medicinas con hierbas. ¿Y funciona?, preguntó Ricardo escépticamente. Mi dolor de estómago se curó la semana pasada con su té, dijo Miguel con convicción. Y el señor López dice que sus hierbas para la artritis funcionan mejor que las pastillas del doctor. Visitaron la escuela, que era un edificio de una sola habitación donde una maestra joven enseñaba a niños de todas las edades. El maestro había estudiado en la ciudad, pero había regresado al pueblo para servir a su comunidad. ¿Por qué regresó aquí en lugar de quedarse en la ciudad donde hay más oportunidades?, le preguntó Ricardo al maestro profesor Gómez. Porque aquí me necesitan, respondió simplemente. En la ciudad soy uno de miles de maestros. Aquí soy el único. Estos niños merecen educación, pero no la van a recibir si alguien como yo no se queda para dársela. Era una perspectiva completamente diferente al concepto de éxito que Ricardo había tenido toda su vida. Al día siguiente, Rosa le pidió a Ricardo que la ayudara en el jardín. Ricardo nunca había trabajado con sus manos en algo que no fuera firmar documentos o usar una computadora, pero se arrodilló en la tierra junto a Rosa y aprendió a plantar semillas de tomate. Es trabajo duro, observó Ricardo después de 1 hora con las manos sucias y la espalda dolorida. Todo trabajo honesto es duro, respondió Rosa. Pero hay diferencia entre trabajo que alimenta el cuerpo y trabajo que alimenta el alma. ¿Qué quiere decir? Cuando planto estas semillas estoy alimentando a mi familia. Cuando usted construye sus centros comerciales, ¿a quién está alimentando? La pregunta lo persiguió durante todo el día. Esa noche, Miguel le enseñó a Ricardo a jugar un juego que habían inventado usando piedras pintadas y líneas dibujadas en la tierra. Era simple pero divertido, y Ricardo se encontró riéndose más de lo que había reído en años. ¿Cómo aprendiste este juego?, preguntó Ricardo. Yo lo inventé, dijo Miguel orgullosamente. Cuando no tienes juguetes comprados, tienes que inventar tu propia diversión. ¿No te molesta no tener juguetes como otros niños? Miguel consideró la pregunta seriamente. A veces, admitió.
Pero también me gusta inventar cosas. Carlos dice que cuando inventas tu propia diversión nunca te aburres. Al tercer día, Ricardo acompañó a Carlos a trabajar. Carlos era carpintero y estaba construyendo una casa para una pareja joven que se iba a casar. Ricardo había esperado que fuera un trabajo rápido y eficiente, pero se sorprendió por la atención al detalle y el cuidado que Carlos ponía en cada pieza de madera. ¿Por qué te tomas tanto tiempo con cada tabla?, preguntó Ricardo. Podrías terminar más rápido si fueras menos perfeccionista. Podría, acordó Carlos. Pero esta casa va a ser el hogar de una familia por décadas. Van a criar hijos aquí, van a envejecer aquí. Si no hago mi mejor trabajo, podría colapsar cuando más la necesiten. ¿Pero no podrías ganar más dinero si trabajaras más rápido en más proyectos? Carlos se detuvo de trabajar y miró a Ricardo directamente. ¿Para qué quiero más dinero si no tengo tiempo para disfrutar la vida? ¿Para qué quiero más dinero si viene de hacer trabajo de mala calidad que puede lastimar a las familias? Era otra perspectiva que Ricardo nunca había considerado. Esa noche, durante la cena, Ricardo compartió algo que había estado pensando todo el día. He estado reflexionando sobre mi vida, comenzó, y me he dado cuenta de que he pasado 30 años construyendo un imperio, pero no he construido relaciones reales con nadie. ¿Qué quiere decir?, preguntó Rosa. Tengo empleados que me obedecen porque les pago, socios que me toleran porque les conviene, y conocidos que fingen amistad porque quieren favores. Pero no tengo amigos reales. No tengo a nadie que me quiera por quien soy en lugar de lo que tengo. ¿Y cómo se siente eso?, y preguntó Miguel. Vacío, admitió Ricardo. Increíblemente vacío. ¿Pero puede cambiar eso?, preguntó Carlos. No lo sé, dijo Ricardo honestamente. No estoy seguro de recordar cómo ser un buen amigo. No estoy seguro de recordar cómo amar a alguien sin esperar algo a cambio. Se empieza poco a poco, sugirió Rosa. Como plantar semillas. Primero se planta, después se riega, después se cuida y eventualmente crece. Al cuarto día, Ricardo experimentó algo que lo cambió profundamente. Miguel se enfermó con fiebre alta y Ricardo vio cómo Rosa y Carlos reaccionaron. No había hospital cercano, no había doctores disponibles inmediatamente, pero la comunidad entera se movilizó para ayudar. Doña Carmen trajo hierbas medicinales. El profesor Gómez ofreció quedarse despierto durante la noche para vigilar a Miguel. Los vecinos trajeron comida para que Rosa no tuviera que cocinar mientras cuidaba a su nieto. ¿Esto pasa siempre cuando alguien se enferma?, le preguntó Ricardo a Rosa mientras aplicaba compresas frías en la frente de Miguel. Por supuesto, respondió Rosa como si fuera obvio. Somos una familia. Cuando uno sufre, todos sufrimos. Cuando uno se recupera, todos celebramos. Ricardo se quedó despierto toda la noche ayudando a cuidar a Miguel y por primera vez en décadas se sintió útil de una manera que no tenía que ver con dinero o poder. Cuando la fiebre de Miguel finalmente bajó al amanecer, Ricardo sintió un alivio y una alegría que no había experimentado ni siquiera cuando había cerrado sus negocios más grandes. Gracias por ayudar a cuidar a Miguel, le dijo Rosa a Ricardo esa mañana. Gracias por dejarme ayudar, respondió Ricardo. No sabía que cuidar a alguien sin esperar nada a cambio podía sentirse tan significativo. Ahora entiende lo que queremos decir sobre trabajo que alimenta el alma, dijo Rosa con una sonrisa. Esa tarde, mientras Miguel se recuperaba durmiendo, Ricardo se sentó bajo el mezquite en la plaza del pueblo y reflexionó sobre todo lo que había aprendido en menos de una semana. Había descubierto que la riqueza real no se medía en pesos sino en relaciones, que el trabajo significativo no era necesariamente el que pagaba más, sino el que ayudaba a otros, que la felicidad no venía de acumular cosas, sino de compartir experiencias con personas que realmente importaban. Pero también se dio cuenta de algo más profundo. Había estado viviendo una vida que no era realmente suya. Había adoptado valores que la sociedad le había dicho que eran importantes, pero que no resonaban con lo que realmente quería en su corazón. Miguel, le dijo Ricardo cuando el niño despertó de su siesta, quiero preguntarte algo importante. ¿Qué, señor Ricardo? ¿Cómo sabes cuándo estás tomando la decisión correcta? Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Mi abuela dice que las decisiones correctas se sienten bien en el corazón incluso cuando son difíciles. ¿Y cómo se siente una decisión correcta? Como cuando ayudé a usted en la carretera, explicó Miguel. Era difícil caminar bajo el sol, pero se sentía bien porque sabía que era lo correcto. Ricardo asintió lentamente. Había una decisión formándose en su mente, una decisión que sería la más difícil de su vida, pero que se sentía correcta en su corazón por primera vez en décadas. Ricardo está a punto de tomar una decisión que cambiará todo. Tendrá el valor de abandonar su vida de lujo por algo más valioso. ¿Qué elección transformará no solo su destino, sino el de toda una comunidad? Descubre cómo un hombre redescubre su humanidad en el próximo capítulo de esta historia inspiradora. Al séptimo día en el pueblo, Ricardo recibió una llamada que lo obligó a enfrentar la realidad de su vida anterior.
Era su asistente ejecutiva Lucía, con noticias urgentes sobre el proyecto de Guadalajara. Señor Salinas, dijo Lucía con voz tensa, las familias del terreno de Guadalajara están organizando una protesta. Dicen que no van a salir sin una compensación justa. Los medios de comunicación se están interesando en la historia. Ricardo miró alrededor de la casa simple de Rosa, donde Miguel estaba ayudando a su abuela a preparar tortillas mientras Carlos reparaba una silla rota. La llamada se sentía como una invasión de un mundo que ya no reconocía como suyo. ¿Qué tipo de compensación están pidiendo? Preguntó Ricardo. Triple de lo que habíamos ofrecido originalmente. Y quieren que construyamos viviendas alternativas antes de demoler las actuales. ¿Y cuánto nos costaría eso? Aproximadamente 5 millones de pesos adicionales. Haría que el proyecto fuera apenas rentable. Hace una semana, Ricardo habría explotado de furia. Habría ordenado a sus abogados que encontraran maneras legales de forzar el desalojo. Habría usado sus conexiones políticas para presionar a las autoridades. Pero ahora, sentado en esta cocina humilde donde una familia que no tenía nada había compartido todo con él, la situación se veía completamente diferente. Lucía, dijo Ricardo lentamente, quiero que suspendas toda acción legal contra esas familias. Señor, suspende todo. No más presión, no más amenazas, no más maniobras legales. Pero señor, si hacemos eso podrían pensar que estamos débiles. Podrían pedir aún más dinero. Tal vez deberían pedir más dinero, respondió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con sus propias palabras. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Se siente bien, señor Salinas? Me siento mejor de lo que me he sentido en años, dijo Ricardo honestamente. Programa una reunión con los representantes de esas familias para cuando regrese. Y Lucía, cancela todos mis otros proyectos de desarrollo hasta nuevo aviso. ¿Todos los proyectos? Señor, eso representa millones en ingresos perdidos. Lo sé, dijo Ricardo. Hablaremos cuando regrese. Cuando colgó el teléfono, se dio cuenta de que Rosa había estado escuchando la conversación desde la cocina. ¿Todo bien? Y preguntó Rosa. No, admitió Ricardo. Pero tal vez por primera vez en décadas eso es algo bueno. Esa tarde Ricardo les contó a Rosa, Carlos y Miguel sobre su negocio real. Les explicó cómo había construido su fortuna comprando terrenos donde vivían familias pobres, desalojándolas con compensaciones mínimas y construyendo centros comerciales para gente rica. ¿Nunca pensó en lo que les pasaba a esas familias después? Preguntó Carlos. No, admitió Ricardo. Les decía a mí mismo que era solo negocios, que el desarrollo urbano era necesario, que yo estaba creando empleos y crecimiento económico. ¿Pero no era verdad? Preguntó Miguel. Era parcialmente verdad, explicó Ricardo. Sí creaba empleos y crecimiento económico, pero principalmente para gente que ya tenía dinero. Las familias que desalojaba generalmente terminaban en lugares peores, más pobres, más alejados de sus trabajos y escuelas. Rosa asintió comprensivamente. Es fácil justificar cosas cuando no conoces las caras de las personas a las que lastimas. Exactamente, dijo Ricardo. Pero ahora he conocido sus caras. He vivido con ustedes. He visto lo que significa ser una familia, lo que significa una comunidad. Y no puedo seguir destruyendo eso por dinero. ¿Entonces qué van a hacer?, preguntó Carlos. No lo sé exactamente, admitió Ricardo, pero sé que no puedo regresar a mi vida anterior como si nada hubiera pasado. Esa noche Ricardo no pudo dormir. Se levantó y salió al patio de Rosa, donde se sentó bajo las estrellas del desierto. Nunca había visto tantas estrellas desde su casa en la ciudad, y la inmensidad del cielo nocturno lo hizo sentir pequeño, pero conectado con algo más grande que él mismo. Miguel apareció en el patio. Aparentemente tampoco podía dormir. «Señor Ricardo, ¿está bien?» «Estoy pensando», respondió Ricardo. «¿Puedo preguntarte algo, Miguel?» «Claro. Si tuvieras mucho dinero, ¿qué harías con él?» Miguel se sentó junto a Ricardo y consideró la pregunta seriamente. «Primero me aseguraría de que mi familia tuviera todo lo que necesita. Después ayudaría a nuestros vecinos. Después a otros pueblos como el nuestro. ¿Y después? No creo que necesitaría más después de eso», dijo Miguel simplemente. «¿Para qué querría más dinero si ya todos los que amo están bien?» La respuesta del niño era tan simple y tan profunda que Ricardo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Miguel», dijo Ricardo, «¿qué pensarías si yo decidiera quedarme aquí permanentemente?» «¿Quedarme aquí en nuestro pueblo?» «Sí, dejar mi vida en la ciudad y mudarme aquí». Miguel sonrió. «Me encantaría. Pero, ¿está seguro? No tenemos las cosas a las que usted está acostumbrado. Tengan algo mucho más valioso que cualquier cosa a la que estoy acostumbrado», dijo Ricardo. «Tienen amor real, comunidad real, propósito real. ¿Pero qué haría aquí? ¿Cómo ganaría dinero?» «Tal vez no necesito ganar tanto dinero», respondió Ricardo.
Tal vez necesito encontrar otra manera de ser útil. Al día siguiente, Ricardo llamó a su abogado y le pidió que comenzara a preparar documentos para disolver su empresa de desarrollo inmobiliario. ¿Disolver la empresa?, preguntó el abogado incrédulo. Señor Salinas, esa empresa vale cientos de millones de pesos. Lo sé, dijo Ricardo. Quiero que la mayoría de los activos se vendan y el dinero se use para crear un fondo para familias desplazadas por desarrollo urbano. ¿Un fondo de caridad? Un fondo de justicia, corrigió Ricardo, para compensar apropiadamente a las familias que mi empresa desalojó a lo largo de los años. Señor, eso podría representar todo su patrimonio. No todo, dijo Ricardo. Solo la parte que gané lastimando a otros. Cuando Ricardo les contó a Rosa, Carlos y Miguel sobre su decisión, sus reacciones fueron mixtas. ¿Está seguro de que esto no es solo una reacción emocional?, preguntó Rosa con preocupación maternal. Es una decisión muy grande. Es la primera decisión que he tomado con el corazón en lugar de solo con la cabeza, respondió Ricardo. Y se siente correcta. ¿Pero cómo va a vivir sin dinero?, preguntó Carlos prácticamente. No voy a estar sin dinero, explicó Ricardo. Voy a mantener suficiente para vivir cómodamente, pero simplemente. Pero más importante, voy a aprender a vivir de manera que me sienta orgulloso de cómo gano mi dinero. ¿Qué va a hacer para trabajar?, y preguntó Miguel. Estaba pensando, este pueblo necesita muchas cosas. Una clínica de salud, mejores caminos, tal vez una cooperativa para que los artesanos locales puedan vender sus productos en las ciudades. Puedo usar mi experiencia en desarrollo para ayudar a construir esas cosas. Pero eso no le va a dar mucho dinero, observó Carlos. No, acordó Ricardo, pero me va a dar algo más valioso. La satisfacción de saber que mi trabajo ayuda en lugar de lastimar. Durante los siguientes días, Ricardo trabajó con los líderes del pueblo para desarrollar un plan de desarrollo comunitario. En lugar de imponer sus ideas, escuchó las necesidades reales de la gente y usó su experiencia para encontrar maneras de satisfacerlas. Lo que realmente necesitamos es agua, le dijo don Alberto, el anciano más respetado del pueblo. El pozo que tenemos a veces se seca en el verano y entonces tenemos que caminar 5 kilómetros para conseguir agua. ¿Y si perforáramos un pozo más profundo?, le sugirió Ricardo. ¿O si construyéramos un sistema de captación de agua de lluvia? ¿Usted sabe de esas cosas? No, admitió Ricardo. Pero conozco ingenieros que saben. Y conozco maneras de conseguir permisos gubernamentales. Y ahora tengo tiempo para dedicarme a proyectos que realmente importan. Una semana después, cuando Ricardo finalmente se preparó para regresar temporalmente a la ciudad para finalizar la disolución de su empresa, Miguel le hizo una pregunta que lo sorprendió. Señor Ricardo, ¿puedo pedirle un favor? Por supuesto, Miguel. Cualquier cosa. Cuando regrese aquí para quedarse permanentemente, ¿puede traer agua? Para compartir con todos en el pueblo. Ricardo se rió recordando la primera vez que Miguel le había pedido agua. Miguel, voy a traer mucha más que agua. Voy a traer la experiencia y los recursos para que este pueblo nunca más tenga que preocuparse por el agua. ¿En serio? En serio. Y todo comenzó porque un niño valiente tuvo el coraje de pedirle agua a un extraño cruel. Miguel sonrió. Mi abuela dice que a veces las cosas más grandes comienzan con las peticiones más pequeñas. Tu abuela es muy sabia, dijo Ricardo. Y tú eres el niño más sabio que he conocido. Mientras Ricardo se despedía de la familia que se había convertido en más real para él que su propia familia biológica, se dio cuenta de que estaba experimentando algo que no había sentido en décadas, esperanza genuina por el futuro. ¿Va a extrañar su vida anterior? Él le preguntó Rosa mientras empacaba sus pocas pertenencias. Voy a extrañar las comodidades, admitió Ricardo. Pero no voy a extrañar la persona que era cuando tenía esas comodidades. Y no tiene miedo de cometer un error. El único error sería no cambiar, respondió Ricardo. Miguel me enseñó que la bondad es más valiosa que el dinero. Carlos me enseñó que el trabajo significativo es más importante que el trabajo rentable. Y usted me enseñó que la familia real se elige con el corazón. ¿Y qué va a hacer con todo ese conocimiento? Voy a usarlo para ser el hombre que siempre debía haber sido, dijo Ricardo. Voy a usar mi experiencia y mis recursos para ayudar en lugar de lastimar. Y voy a regresar aquí, a mi verdadero hogar, tan pronto como pueda. Cuando Ricardo se subió a su auto para regresar temporalmente a la ciudad, Miguel corrió hacia él con algo en las manos. Tome, dijo Miguel entregándole una botella de agua. Para el camino. Ricardo tomó la botella y la abrazó contra su pecho. Esta vez no voy a olvidar compartir, prometió. Ricardo está a punto de transformar no solo su propia vida, sino las vidas de cientos de familias. Podrá realmente cambiar un sistema completo desde adentro. ¿Qué obstáculos enfrentará en su nueva misión?
Descubre el inspirador final de esta historia sobre cómo un vaso de agua cambió un imperio en el último capítulo. 6 meses después de su decisión de cambiar su vida, Ricardo Salinas se había convertido en una persona completamente diferente. Había vendido su mansión en la ciudad, había disuelto su empresa de desarrollo inmobiliario y había establecido la Fundación Miguel Esperanza, nombrada en honor al niño que le había enseñado el verdadero valor de la bondad. Su primera reunión con las familias de Guadalajara había sido transformadora no solo para él, sino para ellas también. En lugar de enfrentar a un empresario despiadado, se habían encontrado con un hombre humilde que llegó con disculpas genuinas y un plan para reparar los daños que había causado. Señor Salinas, le había dicho María Fernández, la líder de las familias desplazadas, pensamos que usted venía a ofrecernos más dinero para convencernos de irnos. Vengo a ofrecerles algo mejor, había respondido Ricardo. Vengo a construir una comunidad donde ustedes puedan quedarse, con casas mejores, empleos estables y servicios que necesitan. El proyecto de Guadalajara se había convertido en el primer modelo de desarrollo comunitario de Ricardo. En lugar de desalojar a las familias, había trabajado con ellas para rediseñar completamente el plan. El centro comercial se había reducido de tamaño para incluir viviendas asequibles, una clínica de salud, una escuela y espacios comunitarios. ¿Cómo va a ganar dinero con este proyecto? Él le había preguntado a su antiguo socio empresarial Fernando cuando se enteró del nuevo plan. No voy a ganar mucho dinero, había admitido Ricardo, pero voy a ganar algo más valioso, respeto por mí mismo. El proyecto había tomado más tiempo del esperado, había costado más de lo presupuestado y había requerido negociaciones complicadas con autoridades locales. Pero cuando finalmente se completó, había creado un modelo que otras ciudades comenzaron a estudiar y replicar. Mientras tanto, Ricardo había cumplido su promesa de regresar al pueblo de Miguel. Había comprado una casa pequeña cerca de la de Rosa y se había establecido como residente permanente. Su vida diaria era completamente diferente a lo que había sido antes. Se levantaba temprano para ayudar en los proyectos comunitarios. Comía comidas simples preparadas con ingredientes locales. Y pasaba las tardes jugando con Miguel y ayudando a Carlos en sus proyectos de carpintería. ¿No extraña su vida anterior? Él le preguntó a un periodista que había venido a escribir un artículo sobre su transformación. Extraño algunas comodidades, admitió Ricardo honestamente, pero no extraño la ansiedad constante, el estrés de siempre querer más dinero o la soledad de no tener relaciones genuinas. El primer gran proyecto en el pueblo había sido el sistema de agua. Ricardo había traído ingenieros de la ciudad para perforar pozos profundos y construir un sistema de distribución que aseguraba agua limpia para todas las familias. Pero lo que más lo había emocionado no había sido la tecnología, sino la ceremonia de inauguración. Antes de abrir las llaves por primera vez, había dicho Ricardo durante la ceremonia, quiero reconocer a la persona que hizo todo esto. Posible. Había llamado a Miguel al frente y le había entregado la llave, ceremonial para abrir el sistema. Este niño me enseñó que la verdadera riqueza se encuentra cuando compartimos lo que tenemos con otros, había dicho Ricardo. Y todo comenzó cuando me pidió un poco de agua. Miguel, ahora de 11 años y más alto pero con la misma sonrisa bondadosa, había abierto las llaves mientras todo el pueblo aplaudía. Cuando el agua comenzó a fluir, Ricardo había sentido una satisfacción más profunda que cualquier deal empresarial que había cerrado en su vida anterior. Después del éxito del proyecto de agua, Ricardo había establecido un patrón de trabajo que transformaría decenas de comunidades rurales a lo largo de México. La Fundación Miguel Esperanza identificaba pueblos con necesidades específicas: agua, electricidad, conectividad a Internet, clínicas de salud, y trabajaba con las comunidades para desarrollar soluciones sostenibles. Lo más importante, les explicaba Ricardo a los nuevos empleados de la fundación, es escuchar primero. No llegamos con soluciones prefabricadas, llegamos con recursos y experiencia, pero las comunidades nos dicen qué necesitan realmente. Carlos se había convertido en el coordinador de construcción de la fundación, supervisando proyectos en toda la región. Rosa había sido nombrada consejera cultural, asegurándose de que todos los proyectos respetaran las tradiciones y valores locales. ¿Cómo se siente ser empleados de alguien que una vez fue su huésped? Le preguntó un reportero a Carlos. Ricardo nunca actuó como nuestro jefe, respondió Carlos. Siempre actuó como nuestra familia. Ahora solo es oficial. Miguel había comenzado a acompañar a Ricardo en viajes a otros pueblos, aprendiendo sobre desarrollo comunitario y traduciendo entre Ricardo y niños locales que a menudo eran tímidos con adultos extraños. Miguel tiene un don especial, le dijo Ricardo a Rosa durante una de estas expediciones. Los niños confían en él inmediatamente y los adultos ven su sabiduría a pesar de su edad.
Es porque nunca perdió su inocencia, observó Rosa. El dolor no lo hizo cínico, lo hizo más compasivo. Un día, mientras trabajaban en un proyecto de electrificación en un pueblo remoto, Miguel le hizo a Ricardo una pregunta que lo hizo reflexionar profundamente. Señor Ricardo, ¿por qué la gente rica no ayuda más a la gente pobre? Es una pregunta complicada, respondió Ricardo. Creo que muchas veces la gente rica se olvida de lo que se siente necesitar ayuda. Viven en burbujas donde no ven el sufrimiento de otros. Pero usted era rico y ahora ayuda. Porque tú me enseñaste a ver, dijo Ricardo. Antes de conocerte yo también vivía en una burbuja. No conocía las caras de las personas a las que lastimaba con mis decisiones empresariales. ¿Entonces todos los ricos podrían cambiar si conocieran las caras? No todos, admitió Ricardo. Algunos han endurecido tanto sus corazones que ya no pueden sentir empatía, pero creo que muchos sí podrían cambiar si tuvieran la oportunidad de ver realmente. Esta conversación había inspirado a Ricardo a crear un programa nuevo, intercambios culturales donde empresarios exitosos pasaban tiempo viviendo en comunidades rurales, aprendiendo sobre diferentes maneras de medir el éxito y la felicidad. No estoy tratando de convertir a todos en activistas, les explicaba Ricardo a los empresarios participantes. Solo estoy ofreciendo la oportunidad de ver perspectivas diferentes antes de tomar decisiones que afectan a comunidades enteras. El programa había tenido resultados mixtos. Algunos empresarios habían regresado a sus vidas anteriores sin cambios aparentes. Otros habían hecho ajustes pequeños en sus prácticas empresariales. Pero unos pocos habían experimentado transformaciones profundas similares a la de Ricardo. Cada persona que cambia crea ondas, le había dicho Miguel a Ricardo. Como cuando tiras una piedra en un lago. ¿Dónde aprendiste esa analogía?, preguntó Ricardo, impresionado por la sabiduría del niño. Mi maestra nueva nos enseñó sobre las ondas, explicó Miguel. Dice que cada acción buena crea más acciones buenas. La maestra nueva era Elena Vázquez, una joven educadora que la Fundación había contratado para establecer programas educativos en las comunidades rurales. Elena había llegado con ideas innovadoras sobre cómo conectar la educación tradicional con el conocimiento local y las necesidades comunitarias. Los niños necesitan aprender matemáticas y ciencias, les había explicado Elena a los padres durante su primera reunión comunitaria. Pero también necesitan aprender sobre su propia cultura, sobre sostenibilidad ambiental y sobre cómo ser líderes en sus propias comunidades. El programa educativo de Elena había sido tan exitoso que universidades de la capital habían comenzado a enviar estudiantes a hacer investigación sobre sus métodos. ¿Cómo logra mantener a los niños tan motivados?, le preguntó un profesor universitario a Elena. Les enseño que su educación no es solo para ellos, respondió Elena. Les enseño que cada cosa que aprenden es una herramienta que pueden usar para ayudar a sus familias y comunidades. Un año después de establecerse permanentemente en el pueblo, Ricardo recibió una llamada que no había esperado. Era de su hijo mayor Roberto, a quien no había hablado en más de 2 años. Papá, dijo Roberto, he estado leyendo sobre lo que estás haciendo, sobre la fundación, sobre los proyectos comunitarios. ¿Y qué piensas?, preguntó Ricardo cautelosamente. Pienso que finalmente eres el hombre que siempre quisiste que fueras cuando yo era niño, respondió Roberto. ¿Crees que podrías enseñarme algunas cosas sobre lo que estás haciendo? Ricardo sintió lágrimas formándose en sus ojos. ¿Te gustaría venir a visitarnos? Sí, y papá, trae a mi hijo contigo, tu nieto. Se llama Miguel, igual que tu amigo. Cuando Roberto llegó al pueblo con su hijo de 6 años, Ricardo experimentó una de las reuniones más emotivas de su vida. Su hijo había crecido para convertirse en un hombre exitoso pero vacío, exactamente como Ricardo había sido antes de su transformación. ¿Cómo lo hiciste?, y le preguntó Roberto a su padre mientras caminaban por las calles polvorosas del pueblo. ¿Cómo cambiaste tan completamente? Un niño me enseñó que la bondad es más valiosa que el dinero, respondió Ricardo simplemente. Y una vez que entendí eso, todo lo demás fue más fácil. Pero ¿no sientes que perdiste todo lo que habías construido? Perdí un imperio de dinero, admitió Ricardo, pero gané un imperio de bondad, y este imperio crece cada día en lugar de corroerme el alma. Roberto pasó 2 semanas en el pueblo, trabajando junto a su padre en proyectos comunitarios y observando de primera mano el impacto que la fundación estaba teniendo en la vida de las personas. Nunca te había visto tan en paz, le dijo Roberto a su padre la noche antes de irse. Nunca había estado tan en paz, respondió Ricardo. Finalmente estoy viviendo alineado con mis valores en lugar de luchar contra ellos. ¿Crees que yo podría aprender a hacer esto también? Creo que todos pueden aprender, dijo Ricardo. Solo necesitas encontrar tu propio Miguel, tu propia razón para cambiar.
Cuando Roberto regresó a la ciudad, estableció su propia rama de la fundación, enfocándose en proyectos urbanos que aplicaban los mismos principios de desarrollo comunitario que Ricardo había perfeccionado en las áreas rurales. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dijo Ricardo a Miguel una tarde mientras se sentaban bajo el mezquite donde se habían conocido 5 años atrás. ¿Qué? Que cuando tenía todo el dinero del mundo nunca tenía suficiente. Ahora que tengo mucho menos dinero, tengo más de lo que necesito. Miguel, ahora de 15 años y claramente en camino de convertirse en un joven líder excepcional, asintió pensativamente. Mi abuela dice que la diferencia entre querer y necesitar es la clave de la felicidad. Tu abuela es la persona más sabia que he conocido, dijo Ricardo. Después de ti, por supuesto. Señor Ricardo, ¿sí? ¿Se acuerda del primer día que nos conocimos? ¿Cuando le pedí agua? Por supuesto. Fue el día que cambió mi vida. ¿Puedo confesar algo? Cualquier cosa. Yo tenía agua ese día, dijo Miguel con una sonrisa traviesa. Tenía una botella en mi mochila, pero quería ver si usted era el tipo de persona que compartía. Ricardo se quedó boquiabierto. ¿Tenías agua? ¿Todo este tiempo? Sí, admitió Miguel. Pero cuando vi lo cruel que fue conmigo, supe que usted necesitaba aprender sobre bondad más de lo que yo necesitaba agua. Ricardo se rió hasta que le dolió el estómago. Así que todo este tiempo un niño de 10 años me estaba enseñando una lección de vida. La mejor educación viene de los maestros más inesperados, dijo Miguel repitiendo algo que claramente había aprendido de Elena. ¿Y ahora qué?, preguntó Ricardo. ¿Más lecciones de vida? Ahora, dijo Miguel, continuamos construyendo nuestro imperio de bondad. Un vaso de agua a la vez. El imperio de la bondad está creciendo, pero ¿qué legado dejará Ricardo para las futuras generaciones? ¿Cómo culminará esta transformación extraordinaria? Descubre el inspirador final de esta historia sobre cómo un acto de humildad cambió un imperio y transformó cientos de vidas para siempre. 10 años después del día que cambió su vida, Ricardo Salinas se encontraba parado frente a una audiencia de 500 líderes empresariales, políticos y activistas sociales en el Centro de Convenciones de la Ciudad de México. Era la conferencia anual Empresarios con Propósito, un evento que él mismo había ayudado a establecer para conectar el mundo de los negocios con las necesidades sociales reales. Pero esta vez era diferente. Esta vez Miguel estaba parado junto a él en el escenario. Miguel, ahora de 20 años, se había convertido en un joven extraordinario. Había estudiado ingeniería civil con una beca completa, pero también había mantenido sus raíces y valores comunitarios. Era oficialmente el director de nuevas iniciativas de la Fundación Miguel Esperanza, pero más importante, se había convertido en un líder respetado que brillaba el mundo académico con las necesidades comunitarias. Hace 10 años. Comenzó Ricardo su discurso. Yo era un hombre que medía el éxito solo en números financieros. Creía que tener más dinero que otros me hacía mejor que otros. Y usé esa creencia para justificar decisiones que lastimaron a miles de familias. La audiencia escuchaba en silencio. Muchos de los presentes habían seguido la transformación de Ricardo a lo largo de los años, pero otros estaban escuchando su historia completa por primera vez. Todo cambió cuando mi auto se descompuso en el desierto y un niño de 10 años me pidió un poco de agua a cambio de ayudarme. Yo lo humillé, lo traté cruelmente porque pensé que su pobreza lo hacía menos valioso que yo. Ricardo miró hacia Miguel, que le sonrió con encouragement. Ese niño me salvó la vida ese día. Pero más importante, me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de amar y ayudar a otros. La audiencia comenzó a aplaudir, pero Ricardo levantó la mano para continuar. Hoy quiero presentarles a ese niño, que ahora es un hombre joven extraordinario. Miguel ha codiseñado un programa que está transformando la manera como pensamos sobre desarrollo comunitario en toda América Latina. Miguel se acercó al micrófono con la confianza tranquila que había desarrollado a lo largo de los años. Gracias, Ricardo, comenzó Miguel, y era notable que ya no usaba señor. Habían evolucionado hacia una relación de iguales. Quiero contarles sobre algo que hemos aprendido en estos 10 años de trabajo. Miguel activó una presentación que mostraba fotografías de docenas de comunidades que habían sido transformadas por la Fundación. Al principio, pensamos que nuestro trabajo era llevar recursos a comunidades pobres, pero aprendimos que nuestro trabajo real es crear puentes entre diferentes tipos de riqueza. La siguiente slide mostraba gráficos que comparaban métricas tradicionales de desarrollo económico con métricas de bienestar comunitario. Descubrimos que las comunidades más felices no son necesariamente las que tienen más dinero per cápita, sino las que tienen redes sociales más fuertes, más participación comunitaria y más sentido de propósito compartido.
Miguel continuó explicando el modelo que habían desarrollado. En lugar de imponer soluciones desde afuera, la fundación facilitaba intercambios donde comunidades urbanas y rurales aprendían unas de otras. Familias de la ciudad aprenden sobre sostenibilidad, vida simple y conexión comunitaria de familias rurales. Familias rurales aprenden sobre tecnología, acceso a mercados y sistemas educativos de familias urbanas. Todos se benefician. Cuando Miguel terminó su presentación, la ovación fue ensordecedora. Pero lo que más impresionó a Ricardo no fueron los aplausos, sino las preguntas que siguieron. Eran preguntas inteligentes, específicas, de empresarios que claramente estaban considerando seriamente cómo podrían aplicar estos modelos en sus propias organizaciones. Después de la conferencia, mientras Ricardo y Miguel compartían una cena simple en un restaurante pequeño cerca del centro de convenciones, Miguel le hizo una pregunta que había estado considerando durante meses. Ricardo, ¿has pensado en qué va a pasar con la fundación cuando ya no estés? Era una pregunta difícil pero importante. Ricardo tenía ahora 62 años, aún energético y saludable, pero consciente de que su liderazgo no sería eterno. Honestamente, admitió Ricardo, esperaba que tú te hicieras cargo eventualmente. Esa es una responsabilidad enorme, dijo Miguel thoughtfully. ¿Y si no estoy listo? Miguel, dijo Ricardo con una sonrisa, has estado listo desde que tenías 10 años. Solo que ahora tienes las credenciales educativas y la experiencia profesional para que otros también lo reconozcan. Pero ¿cómo mantenemos los valores originales a medida que crecemos? Hemos visto tantas organizaciones que empezaron con buenas intenciones pero se corrompieron cuando se volvieron más grandes y poderosas. Era una preocupación legítima que Ricardo había estado considerando también. Creo que la clave, dijo Ricardo, es mantener siempre a las comunidades en el centro de la toma de decisiones. Mientras las personas que se benefician de nuestro trabajo tengan voz real en cómo se hace ese trabajo, estaremos protegidos contra la corrupción. ¿Y cómo aseguramos eso estructuralmente? Ya comenzamos, recordó Ricardo. El Consejo Directivo de la Fundación ahora tiene representación mayoritaria de las comunidades que servimos. Tú eres el primer director que viene directamente de esas comunidades. Miguel asintió, pero Ricardo podía ver que aún había algo que lo preocupaba. ¿Qué más te preocupa? Y preguntó Ricardo directamente. Me preocupa que la historia se romantice tanto que perdamos las lecciones reales, admitió Miguel. Ya he visto artículos que hablan de nuestra amistad mágica como si fuera un cuento de hadas en lugar de trabajo duro y decisiones difíciles. Ricardo entendía la preocupación. ¿Cuáles crees que son las lecciones reales? Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. Primera lección. El cambio real requiere humildad genuina. Tú no cambiaste porque decidiste ser más caritativo. Cambiaste porque te diste cuenta de que estabas viviendo de manera que te avergonzaba. Continúa. Segunda lección. La transformación personal no es suficiente. Tiene que convertirse en acción sistémica. Si te hubieras quedado en el pueblo siendo una mejor persona pero sin cambiar las estructuras que crean pobreza, habrías sido solo otro rico con una conciencia culpable. Y la tercera lección. Que este tipo de trabajo requiere asociaciones reales entre personas de diferentes backgrounds. No funciona cuando los ricos ayudan a los pobres desde una posición de superioridad. Funciona cuando reconocemos que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Ricardo sintió una pride profunda escuchando la sabiduría de Miguel. ¿Y cómo aseguramos que las futuras generaciones entiendan esas lecciones? Creando sistemas donde esas lecciones estén built-in, respondió Miguel. Por ejemplo, todos los ejecutivos de la fundación pasan al menos 6 meses viviendo en las comunidades que servimos antes de tomar posiciones de liderazgo. ¿Incluso los que vienen de esas comunidades? Especialmente los que venimos de esas comunidades, dijo Miguel con una sonrisa. Porque a veces los que crecimos en pobreza podemos idealizar la riqueza tanto como los ricos idealizan la pobreza. Era una observación madura que mostraba hasta qué punto Miguel había pensado sobre estos temas. 6 meses después de esa conversación, Miguel asumió oficialmente como director ejecutivo de la Fundación Miguel Esperanza. Ricardo se quedó como presidente del consejo, pero su rol se había transformado de líder operacional a mentor y consejero. El primer proyecto bajo el liderazgo de Miguel fue el más ambicioso hasta la fecha, una alianza entre 50 comunidades rurales y 20 empresas urbanas para crear cadenas de suministro completamente integradas que beneficiaran a todos los participantes. En lugar de que las empresas extraigan recursos baratos de comunidades rurales, explicó Miguel en la presentación del proyecto, estamos creando asociaciones donde las comunidades rurales son socias reales en los negocios que usan sus recursos. El proyecto piloto había sido con Rosas Crafts, una cooperativa dirigida por la abuela de Miguel, que ahora tenía 70 años pero seguía siendo una fuerza imparable.
La cooperativa producía textiles tradicionales que se vendían a través de una cadena de tiendas éticas en las ciudades principales. La diferencia, explicaba Rosa en entrevistas, es que no somos solo proveedores, somos dueños. Recibimos ganancias, no solo salarios. El modelo había sido tan exitoso que otras comunidades y empresas habían comenzado a replicarlo espontáneamente. En el 10º aniversario de la fundación, organizaron una celebración en el pueblo original donde todo había comenzado. Habían venido representantes de todas las comunidades que habían trabajado con la fundación, empresarios que habían participado en los programas de intercambio y funcionarios gubernamentales que habían adoptado políticas inspiradas en el trabajo de la fundación. Pero la parte más emotiva de la celebración fue cuando trajeron un monumento pequeño para instalarlo en la plaza del pueblo. Era una escultura de bronce simple, un niño ofreciéndole un vaso de agua a un hombre mayor. Este monumento, dijo Miguel durante la ceremonia de inauguración, no es para celebrar una historia individual. Es para recordar que los cambios más importantes en el mundo a menudo comienzan con gestos pequeños de humanidad básica. Ricardo estaba parado junto a Rosa, Carlos y Elena, que ahora era la directora de educación de la fundación y también la esposa de Carlos. Era como tener una familia extendida que había elegido en lugar de la que le había tocado por nacimiento. ¿Cómo se siente? Le preguntó Rosa a Ricardo mientras observaban a Miguel hablar con dignidad y pasión sobre el futuro del trabajo de desarrollo comunitario. Me siento como un hombre que encontró su propósito real cuando ya pensaba que era demasiado tarde, respondió Ricardo honestamente. ¿Y qué va a hacer ahora que Miguel está dirigiendo la fundación? Voy a hacer lo que siempre debí haber hecho, dijo Ricardo. Voy a seguir aprendiendo de personas más sabias que yo. Después de la ceremonia, Ricardo caminó solo hasta el lugar exacto donde su auto se había descompuesto 10 años atrás. Ahora había una parada de autobús ahí, parte del sistema de transporte público que la fundación había ayudado a establecer para conectar comunidades rurales con centros urbanos. Mientras estaba parado ahí, recordando ese día que había cambiado todo, Miguel se acercó y se paró junto a él. ¿En qué piensas?, preguntó Miguel. Pienso en cómo un momento de humillación se convirtió en el momento más afortunado de mi vida, respondió Ricardo. ¿Sabes qué pienso yo? ¿Qué? Pienso que todos tenemos momentos como ese. Momentos donde podemos elegir entre mantener nuestro orgullo o abrir nuestro corazón. La mayoría de la gente elige el orgullo. ¿Y qué hizo la diferencia en mi caso? Miguel sonrió. Creo que finalmente te diste cuenta de que estar solo con tu orgullo era más doloroso que estar humilde con otros. ¿Y ahora qué?, preguntó Ricardo. ¿Cuál es el próximo capítulo? Ahora, dijo Miguel, continuamos construyendo el mundo donde a ningún niño se le niega agua, donde a ninguna familia se le niega dignidad y donde a ninguna persona se le niega la oportunidad de contribuir según sus talentos. Suena como mucho trabajo. Es mucho trabajo, acordó Miguel, pero también es el trabajo más satisfactorio del mundo. Mientras caminaban de regreso hacia la celebración, Ricardo se dio cuenta de que había cumplido algo que nunca había esperado lograr cuando era un empresario despiadado. Había creado un legado que mejoraba el mundo en lugar de solo enriquecerlo. Y todo había comenzado con un niño valiente que había tenido el coraje de pedirle agua a un extraño cruel, y la sabiduría de mostrarle que la verdadera riqueza se encuentra cuando compartimos lo que tenemos con otros. En el pueblo había una tradición nueva que había surgido espontáneamente. Cada familia mantenía un vaso de agua fresca junto a su puerta, disponible para cualquier viajero que tuviera sed. Era un recordatorio diario de que los gestos más simples de hospitalidad pueden cambiar vidas de maneras que nunca imaginamos. Esta historia te demostró que la verdadera transformación comienza cuando tenemos el coraje de cuestionar nuestros valores más básicos. Si te inspiró, compártela con alguien que necesite creer que nunca es demasiado tarde para cambiar. Dale like, comenta qué lección te llevaste y síguenos para más historias que celebran el poder de la humildad y la bondad humana. Porque en un mundo que a menudo parece dividido por la codicia, siempre hay espacio para una historia más sobre cómo un vaso de agua puede cambiar un imperio.